Esta historia empieza en un reino donde existe la magia, llamado Reino Mágico. Sí, muy original es lo que le pusieron el nombre. En este reino, todos los ciudadanos utilizan magia en su día a día, a excepción de nuestro prota, llamado Mash Burneck, el cual nació sin la posibilidad de utilizarla, por lo cual entrena su cuerpo todos los días. Nuestro prota vive con su abuelo adoptivo, el cual sí puede utilizar magia, pero muy débil, por lo que fue marginado durante toda su vida, hasta que un día, cuando quería desvivirse, escucha el llanto de un niño, y al ver que este no tenía marca, lo adoptó y lo crió en su casa en el bosque alejado de la ciudad, pues en esta sociedad los que no pueden utilizar magia son vistos como parias, por lo que los encarcelan y hasta los llegan a desvivir. Un día, Mash se escapa a la ciudad para poder comprar panecillos con crema, los cuales son sus favoritos. Aquí se dan cuenta de que no tiene marca, por lo que la policía va en su búsqueda, y a pesar de que su abuelo logra llevárselo hasta su casa, el jefe de los policías logra encontrarlos, el cual se llama Brack Coleman. Este empieza a torturar al abuelo, por lo que Mash le da la paliza de su vida. Brack, al darse cuenta de la fuerza descomunal de nuestro prota, le ofrece un trato. Mash deberá entrar a una escuela mágica y lograr convertirse en iluminado divino. Si lo logra, Brack los dejará en paz, a cambio del dinero y el poder que viene con este título. El abuelo no está de acuerdo con el trato, pero Mash lo acepta pues piensa que es la única forma en la que puede tener una vida tranquila junto a su abuelo. Luego de aceptar el trato, a Mash le pintan una marca en la cara, para que nadie sospeche y lo envían a la prueba de admisión de la Academia de Magia Easton. Esta escuela es la más prestigiosa del Reino Mágico, pues de aquí han salido la mayoría de los iluminados divinos. Y allí se encontraba nuestro prota, el cual se mantenía entrenando su cuerpo, mientras los otros chicos estudiaban sus hechizos. Esto llama la atención del supervisor de las pruebas, Claude Lucci, el cual se ensaña con Mash, pues este es el único que no sabe quién es y por eso no se sorprende con su presencia. Las pruebas empiezan y la primera se trata de un examen escrito, pero con trampa, pues las letras estaban embrujadas y no dejaban de moverse. Nuestro prota logra superar la prueba intimidando las letras con su fuerza física. Y sí, Mash logra superar todas las pruebas solo con su fuerza, hasta llegar a la última de ellas. En esta última prueba, Cloud invoca un laberinto lleno de trampas, de donde tendrán que salir los alumnos. En el laberinto, nuestro prota conoce a una chica, llamada Lemon, la cual le pide a Mash que se ayuden mutuamente para superar esta prueba, pero en realidad había sido enviada por Cloud para retrasar a Mash y que este perdiera la prueba. A cambio la admitirían en la academia. Luego de un tiempo, nuestro prota se da cuenta de la trampa, por lo que deja sola a Lemon, la cual es atacada por una esfinge, pero Mash se devuelve a ayudarla, pues su orgullo no le permite dejar a una chica sola. Seguido, logran superar el laberinto, a pura fuerza física y exponen a Cloud como el tramposo que es. Este trata de enfrentarse a Mash, pero nuestro prota le quiebra la varita sin esfuerzo alguno, y en ese momento llega el director de la academia, el profesor Wahlberg, quien, al ver el desastre de Cloud, lo despide y se encarga de la admisión él mismo. Seguidamente, el director se lleva a Mash a una entrevista privada con él y varios de los ejecutivos de la academia. Aquí le pregunta cuál es su objetivo. Nuestro prota, al no poder mentir, le responde que su objetivo es convertirse en iluminado divino. Esto divierte bastante a Wahlberg, por lo que lo pone a prueba con un hechizo antiquísimo, el cual traspasa el alma de un ser querido, en este caso la del abuelo, a un muñeco gigante el cual estaba a punto de ser atravesado por una flecha. Nuestro prota no duda en utilizar su fuerza física para detener la flecha a pesar de que pueda resultar muy herido. Al ver esto, Wahlberg lo admite en la academia, pues ve en Mash un grandísimo potencial. El primer día de clase resulta fatal para nuestro prota, pues no hizo lo que debía, pero lo importante es que conoció a su compañero de habitación, Finn Ems, el cual le explica la forma de convertirse en iluminado divino. Les explico, resulta que en esta escuela todo es recompensado con monedas, las cuales pueden ser de cobre, plata u oro, y al final de año, los estudiantes que hayan conseguido más monedas de oro se les permite participar en la prueba para convertirse en iluminado divino. Al día siguiente, nuestro prota tiene su primera clase de vuelo en escoba. En esta clase se enemista con un chico, pues este dice que Mash está haciendo trampa, lo cual es obvio, pues nuestro prota solo ha utilizado su fuerza para simular el uso de magia. Así que lo reta a una competencia en donde verán quién es más veloz en la escoba. Nuestro prota gana al utilizar su fuerza para lanzar la escoba y correr atrás de ella, pero a tanta velocidad que nadie se da cuenta de lo que realmente pasó. El chico sigue llamando tramposo a Mash, pero en ese momento llega su líder, el cual se llama Lloyd Cable, pidiéndole a nuestro prota que sean amigos y le dice que se vean en la tarde. Mash acepta. Esa misma tarde, Finn le explica que Lloyd es hijo de un político muy poderoso, el cual es amigo del subdirector, así que cualquiera que no haga lo que Lloyd quiere es expulsado de la academia. Mash, a pesar de esta advertencia, se queda preparando panecillos con crema y deja plantado a Lloyd.
lo cual hace que este se enoje. Al día siguiente, Loic encuentra a Mash y le propone un trato. Si el prota hace todo lo que él le diga, lo ayudará a convertirse en iluminado divino, lo cual era mentira, pero Mash, al ser muy inocente, le cree, así que se convierte en su sirviente. Hasta que un día ves que están golpeando a Finn, pues este no quiso seguir la orden que le dio Loic de quemar los libros de Mash. Esto no le gusta a nuestro prota, así que se revela y resuelve todo con la vieja diplomacia de los puños, dejando a Loic noqueado. En ese momento llega el subdirector, el cual vio todo diciendo que los expulsará, pero Mash lo sepulta vivo antes de que pueda seguir hablando. Gracias a lo que pasó, Mash es llamado a la dirección, pero aquí Wahlberg lo defiende porque lo apoya para que sea el iluminado divino, así que al final Mash se libra de la expulsión. Gracias a todo el caos que montó, a Mash lo empiezan a notar más en la academia, tanto que este chico, el cual se llama Tom Knowles, lo invita a unirse al equipo de duelo, el cual es el Quidditch de este universo. Mash intenta explicarle que él no sabe volar escoba, pero no lo deja hablar y lo inscribe como jugador. Ya en el juego, Mash piensa en irse, pero Tom, quien fue el que lo invitó a participar, baja a motivarlo, pero sinceramente todo lo que dice no tiene mucho sentido. Luego de esto, Tom intenta seguir en el partido, pero es atacado por un chico del otro equipo y termina lesionado, por lo que Mash se decide a ganar el partido, así que empieza a volar. Bueno, en realidad lo que hace es mantenerse flotando gracias a que patalea con mucha fuerza, y anota muchísimos puntos gracias a su fuerza y a darle un efecto a la pelota para que vuelva a él en cada lanzamiento. Así logra ganar el partido anotando 999 puntos, una nueva marca mundial. Gracias al partido, Mash gana su primera moneda de plata y hasta le dedican una publicación en el periódico mágico. Al día siguiente, Mash es buscado por este chico, el cual se llama Lance Crown. Este había atrapado a sus amigos en una botella mágica para lograr que Mash apostara su moneda de plata en contra de él. Lance desafía un enfrentamiento a Mash. Nuestro prota acepta. El problema es que Lance tiene dos marcas en la cara, las cuales son muy raras, tanto que la gente que las tiene son considerados como elegidos de la magia misma. El enfrentamiento empieza y el primero en atacar es Lance. Este tiene la gravedad como elemento en su magia, pero la fuerza física de Mash es tan grande que solo le bastó un hechizo para adaptarse a la fuerza gravitatoria de los hechizos de su contrincante. Esto sorprende tanto a Lance que opta por utilizar trucos sucios para ganarle a Mash, por lo que va a lanzar la botella donde están los amigos de Mash hacia el vacío. Pero antes de que esto pase, nos muestran el pasado de Lance y nos dan a entender que él está haciendo esto para poder salvar a su hermana, ya que ésta sufre una enfermedad que está drenando su maná. Por eso necesita la moneda de plata de Mash, ya que su objetivo es convertirse en iluminado divino y salvar a su hermanita menor. Lance lanza la botella al vacío, pero Mash la logra rescatar y se da cuenta de que estaba vacía, por lo que llega a la conclusión de que Lance no es mala persona, así que se lo dice. Lance, al escuchar esto, ya no quiere seguir peleando y declara a Mash como ganador, por lo que termina dándole una de sus monedas de plata. Al principio del capítulo 5 nos explican que la academia se divide en 3 fraternidades o algo parecido, en donde los estudiantes son puestos dependiendo de sus talentos y cualidades. La casa Adler, que significa valor y convicción, la casa Orca, que significa sabiduría y diligencia, y la casa Lang, que significa talento y soberbia. Estos grupos están hechos para aumentar la competitividad de los estudiantes. Aparte, también nos explican que Mash y Finn pertenecen a Adler. Días después, nuestros protas se encontraron en su habitación pensando que sería un día tranquilo, pero Finn se recuerda que no han hecho la tarea de pociones, por lo que entra en desesperación y empieza a gritar, pues no era muy bueno con estas. En ese momento entra Lance sermoneando a los chicos por no haber hecho su tarea, pero Finn logra conseguir que este les enseñe las pociones que debían hacer. Saltamos de escena y vemos a Lance explicándoles a los chicos que el primer paso para la poción es lograr que una mandrágora deje de llorar. Finn lo logra luego de varios intentos, pero la mandrágora de Mash creció muchísimo por culpa de su ineptitud, tanto que la única solución que consigue es noquearla de una cachetada. Luego de tener a las mandrágoras dormidas, Lance les enseña a cocinarlas, pero Mash por alguna extraña razón siempre termina haciendo panecillos con crema. Aunque Lance no le quitaba la mirada de encima, siempre terminaba en el mismo resultado: Mash cocinando unos panecillos. Lance no se rinde, pero al final lo único que logra hacer es que Mash cree un panecillo sabor a mandrágora. Al día siguiente los chicos tienen clases en el bosque. Aquí conocen a Doc, un chico que se cree el protagonista de la historia y que es un simpático de primera, tanto que al ver a Lemon hablándole bonito a Mash se pone celoso de este y le escupe, pero los chicos solo lo ignoran. La clase en el bosque se trataba de cazar unos escarabajos con diferentes gemas en su cabeza, y dependiendo del color de las gemas se le darán fragmentos de monedas. Cuando los chicos van a entrar al bosque para empezar la clase, son interceptados por Silva, un estudiante problemático el cual ataca a Mash, y le dice que no debe sentirse la gran cosa, pues solo ha tenido suerte y que lo esperará en el bosque para enseñarle su puesto. Mash se enoja muchísimo, pero solo porque pensó que Silva había dañado un panecillo que estaba guardando. Al darse cuenta que el panecillo estaba bien, decidió ignorar la amenaza que le hizo Silva. Ya dentro del bosque, Mash se pierde y termina encontrándose con Doc, a la vez que escuchan a una chica pedir ayuda.
Doc no duda en ir a salvarla y lo logra solo con un hechizo. Por cierto, Doc maneja magia explosiva. La chica le agradece a los dos y utiliza su magia para intentar enamorarlos. Con Doc obviamente funciona, pero nuestro prota parece ser inmune a esta magia. La chica les explica que Silva no ha dejado de molestarla desde hace mucho tiempo, pues quiere su magia para él, por lo que Doc, al ser un simpático de primera, le promete que acabará con Silva. Estas palabras son escuchadas por el mismísimo chico, pues justo había llegado. Doc se lanza al ataque, pero sus hechizos no le causan ningún daño a Silva. Este contraataca y lo deja lastimado. Silva parece no divertirse combatiendo con Doc, por lo que les propone una apuesta. Si los chicos aguantan 5 golpes de él, les dejará en paz y para dejar ver que va en serio, ha puesto una moneda de plata. Doc acepta, pues pensaba que la apuesta solo era para él, pero Silva le dice que Mash también debe participar, por lo que Doc dice que recibirá los golpes de este, pues cree que nuestro prota es débil, así que quiere defenderlo. Doc recibe 10 golpes en total por parte de Silva, pero casi se nos va de la vida. Luego del último golpe, este cae desplomado por todo el daño recibido. Con su último aliento le pide a Mash que huya y se lleve a la chica, pero esta al escuchar esas palabras confiesa que es aliada de Silva y empieza a burlarse de Doc, pero Mash le calla la boca lanzándole un panecillo con crema. Silva intenta atacar a Doc, pero Mash lo defiende y recibe todos los ataques de Silva, los cuales no le hacen daño alguno, pues son muy débiles, así que destruye su magia con un solo golpe y le asesta 2 golpes directos, uno en la cara y otro en el estómago, los cuales dejan sin fuerza a Silva, pero Mash le dice que todavía le faltan 8 golpes más por recibir. Silva se pone nervioso e intenta escapar de esa situación cuando aparece un escorpión bastante fuerte, pero sus esperanzas se fuman al ver que Mash lo manda a volar de un solo bofetón. La chica que estaba ayudando a Silva se empieza a preocupar, pues nunca pensó que Mash podría ser tan fuerte, así que intenta convencer a nuestro prota de que Silva la estaba obligando a ayudarlo. Mash se le acerca y la abraza por la espalda, por lo que la chica piensa que lo logró engañar, pero nuestro prota, como buen defensor de la igualdad de género, le hace un suplex dejándolo inconsciente. Saltamos de escena y vemos que Mash y Doc logran reunirse con los demás. Aquí Lance le explica a Mash que después de lo que hizo deberá tener mucho cuidado, pues Silva pertenecía a Magia Lupus, una organización que cree en la supremacía de las familias de renombre, y estos vendrán por él para quitarle sus monedas, ya que su objetivo es hacer que su jefe sea nombrado Iluminado Divino. Tiempo después vemos que Mash se encontraba caminando solo dentro de la escuela y se pierde, entrando justamente a la sala de reunión de Magia Lupus. Aquí el jefe se hallaba castigando a Silva por perder en contra de nuestro prota, por lo que utiliza su magia para convertirlo en una marioneta. El jefe, que se llama Abel Walker, se da cuenta de la presencia de Mash, ya que este al entrar dañó la puerta. Abel dirige su atención a Mash y le pregunta si él es el estudiante de primer año que tiene una moneda de oro. Mash asiente y Abel le hace otra pregunta: ¿cuál es su motivo para convertirse en un Iluminado Divino? Mash le contesta que solo quiere el título para poder vivir en paz con su abuelo una vez más. Abel lo mira y le dice que le parece un motivo noble, pero que no es válido para él, ya que él cree que el Iluminado Divino debe ser una persona que moldee a la sociedad y la lleve a su próxima evolución. Por ende, él tiene que ser el próximo Iluminado Divino, para poder llevar a cabo su visión del mundo. Luego de ese discurso, Mash es atacado por las marionetas de Abel, las cuales derrota fácilmente, pero una logra quitarle la moneda de oro que cargaba con él y se la entrega a su controlador. Esta misma marioneta lanza a Mash en contra de una pared y este se da cuenta que le cayó encima al pobre de Silva, por lo que le pide permiso a Abel para llevarlo a la enfermería. Abel, al haber obtenido lo que quería, no ve ningún problema, así que lo deja irse. Pero justo después de que Mash deja la habitación, Abel se da cuenta que fue timado, pues no tenía la moneda de oro de Mash, sino que este le había cambiado por uno de los botones de la marioneta que lo atacó. ¿Cómo lo hizo? Pues al ver que la moneda estaba en el aire, Mash muerde uno de los botones de la marioneta, lo escupe directamente hacia la moneda para que choque y absorbe la moneda con la fuerza de sus pulmones. Tiempo después vemos que Lemon lleva a los chicos a ver un artilugio que les muestra las monedas de oro que tiene cada una de las casas. Y aquí vemos que la casa Lang, a la cual pertenece Magia Lupus, tiene un total de 15 monedas de oro. Y por su parte, la casa Adler solo tiene la moneda que logró conseguir Mash. Así que los chicos llegan al acuerdo de quitarle todas las monedas a la casa Lang. En otra escena nos muestran que el director le impuso el castigo a Mash de limpiar la cabaña de las lechuzas, pues a pesar de que lo apoya tiene que dar el ejemplo público con él. Lance acompaña al prota en su castigo, pues sabe que los de Magia Lupus irán por su moneda, cosa en la que no se equivocaba, pues a los pocos minutos son atacados por 2 de sus integrantes, Andrew Oller y Chinry Anser, sexto y séptimo integrantes respectivamente. Andrew ataca a Mash y lo atrapa en un hechizo que lo lleva a una zona de agua para que peleen. Lance por su parte se queda peleando con el otro enemigo, el cual con su magia puede controlar un shuriken gigante. Al principio Lance no puede pelear como quisiera, pues no quiere lastimar a las pobres lechuzas. El enemigo se confía por esto y piensa que es débil, pero Lance logra mover a todas las lechuzas a un solo lugar y acabarlo con un par de hechizos.
Casi enseguida vemos que Mash también logró ganarle a su contrincante, a pesar de que este podía convertirse en un tiburón gigante y se encontraba en su hábitat. Al terminar la batalla de los dos chicos, aparece un nuevo miembro de Magia Lupus, el cual cubre su cara con una máscara. Mash lo ataca, pero el enmascarado lo esquiva y le dice que solo viene a llevarse a sus compañeros, pero que pronto se verán cara a cara. Días después, vemos al enmascarado quitarle a la casa orca la única moneda de oro que tenían, enfrentándose a uno de los magos más poderosos de esta casa. Pero vemos que lo acaba fácilmente y hasta se burla, pues pensaba que iba a ser un digno contrincante. En otra escena, vemos a Mash colocarse la gabardina de la casa Adler que le dio Lance. Inmediatamente llega Lemon con la noticia de que Tom, el jugador de Quidditch, se encuentra en la enfermería, así que van a visitarlo. Ya en la enfermería, Tom les explica que desde que tuvo un sueño muy extraño se siente débil y no ha podido utilizar magia. Lo más extraño es que Tom no ha sido el único afectado por esto, ya que la enfermería se encontraba llena de otros estudiantes. Lemon se preocupa de que Mash sufra el mismo destino, así que le entrega un talismán que ella misma creó, el cual es un panecillo con crema muy parecido a ella. Llega la noche y vemos que los chicos se encuentran patrullando la academia, y justo encuentran a Lemon, la cual está siendo atacada por el mismo hechizo que ha afectado a los otros estudiantes. Los chicos la siguen para ver a dónde se dirige, pero la pierden de vista. Lance es el único que se da cuenta de lo que pudo haber pasado, así que con un hechizo revela una puerta oculta, pero al ser magia muy avanzada para él no puede abrirla. Mash vuelve a salvar el día al abrir la puerta solo con fuerza bruta. Los chicos traspasan la puerta y se encuentran con una arena en donde los estaba esperando un chico, el cual le dice que para seguir avanzando tendrán que pasar por encima de él. Doc es el que se ofrece para enfrentarlo. Cambiamos de escena y vemos que el director se encuentra hablando con un funcionario del comité mágico, el cual le explica que varios prisioneros muy peligrosos fueron ayudados a escapar de la cárcel por Innocent Zero. Recuerden este nombre ya que será importante para el futuro. Seguimos con el enfrentamiento de Doc con el aliado de Lupus. Vemos que la magia de Doc no le hace ningún daño al otro mago, pero Doc coloca unas minas mágicas alrededor del chico, encerrándolo y evitando que se mueva. Doc le explica que es un hechizo condicional y sus explosiones son 5 veces más destructivas que sus hechizos normales. El chico se confía, pues piensa que para activarlas debe pisarlas, por lo que sigue atacando a Doc, pero resulta que eran minas temporizadas, por lo que un momento después se activan todas, acabando con el mago en una gran explosión. Al terminar la pelea, los chicos son tragados por el suelo y son escupidos en lugares diferentes. Lance es lanzado a enfrentarse al tercer integrante de Magia Lupus, Wyrg Mattel. Finn y Doc son lanzados a enfrentarse al cuarto y quinto integrante, que se llaman Milo Genius y Love Cute, respectivamente. Por otro lado, a Mash le toca enfrentarse al enmascarado que conoció anteriormente, el cual resulta ser el segundo integrante más fuerte de Lupus, Abyss Razor. Abyss le dice a Mash que se dio cuenta que él no puede utilizar magia. Nuestro prota intenta negarlo, pero es muy mal mentiroso, por lo que Abyss le dice que no se preocupe, ya que él también es como él, alguien odiado y despreciado por este mundo, así que no debe ocultar su condición ante él. Volvemos al combate de Lance, en donde vemos que la magia del tercer integrante de Lupus es controlar el lodo, por lo cual esquiva fácilmente los ataques de Lance y lo deja con varias heridas. Wyrg se confía, pues anteriormente había cubierto toda la habitación de lodo, por lo que podía moverse por esta y seguir esquivando los ataques de Lance. Pero nuestro mago se da cuenta de esto rápidamente y empieza a atacar toda la habitación para dejar sin lodo a su contrincante. Wyrg se enoja por esto y utiliza su Second, el cual invoca un demonio de lodo, pero Lance contraataca con su propio Second, el cual invoca varios pilares gravitatorios que destruyen todo lo que esté en su interior, acabando rápidamente con el tercer integrante de Magia Lupus. En otra escena vemos la pelea de Mash y Abyss. En esta nos muestran que la magia de Abyss se trata de unas flechas que mueven todo lo que esté encima de ellas a la dirección que apunte. Gracias a esta magia, Abyss logra herir con su espada varias veces a Mash, hasta lograr atravesarle el abdomen. Pero nuestro prota utiliza esto a su favor, aprisionando la espada con sus abdominales y aprovechando esto para darle un cabezazo a Abyss. Este cabezazo le parte la máscara y deja a la vista el ojo demoníaco que posee el mago. Gracias a este ojo es que Abyss ha sido odiado por la sociedad, pues este inhabilita momentáneamente la magia de las personas a su alrededor. Abyss, al sentirse presionado, utiliza su Second, el cual disminuye la velocidad de las personas que lo sufren y se le agregan a él. Gracias a este hechizo, Abyss vuelve a herir varias veces a Mash, pero nuestro prota logra sobrepasar el hechizo solo con su fuerza bruta y acaba con su contrincante. Abyss, al verse derrotado, le confiesa su pasado a Mash, en el cual sus propios padres lo encarcelaron por miedo a su ojo y hasta trataron de desvivirlo mientras se encontraba dormido, pero logró escapar y se unió a Abel, pues no le importa ser usado como una marioneta, con tal de tener a alguien a su lado. Mash escucha esto y le dice que si quiere, él puede ser su amigo, porque a él no le importa su ojo ni lo que diga la sociedad, y por eso nunca cambiará su opinión. Luego de estas sinceras palabras, nuestro prota se dirige a enfrentar al líder de Magia Lupus. Seguimos con la pelea de Finn y Doc. Vemos que Love le pregunta a los chicos si creen que ella es atractiva, a lo que Doc le dice que él ya está reservado para Lemon, por lo que la chica se enoja y empieza a atacarlo sin piedad, pues ella piensa que los hombres solo sirven para adular a las mujeres, y si Doc no la va a adular, no sirve para nada, así que casi lo envía a conocer a San Pedro. Pero antes de eso, tiene un recuerdo con su hermana,
En este recuerdo su hermana le decía que cuando consiga un amigo de verdad deberá protegerlo con su vida, y como Love se encontraba insultando a Mash, este se enoja muchísimo. El enojo de Doc activa una marca en forma de cruz en su frente, la cual es una extrañeza entre los magos, pues muy pocos la tienen. Esta marca se activa cuando los sentimientos del mago sobrepasan un nivel, aumentando su magia a niveles muy superiores. Gracias a la marca, Doc supera a Love sin ningún problema, pero a pesar de esto no le hace daño, pues él no lastima a las chicas. Inmediatamente aparece Milo, el cuarto integrante de Lupus, e intenta acabar con Finn, pero Doc lo defiende quedando malherido. Milo va a acabar con Doc y Finn, pero su magia es disipada gracias a un hechizo del iluminado divino actual, que aparece de la nada, el cual le da una paliza al integrante de Lupus, y a pesar de que Milo se rinde, este lo sigue pateando. En esta escena también nos dan a entender que el iluminado divino es el hermano mayor de Finn, el cual se llama Rain. Luego de la pelea, Rain se dedica a buscar a los cómplices de Innocent Zero en la escuela, pues esa fue la tarea que le dio el director. En esta búsqueda se encuentra con Mash. Rain piensa que puede ser un cómplice, por lo que lo pone a prueba utilizando una araña que mide el poder mágico de la persona. Mash logra superar todas las pruebas, pero a pesar de esto la araña no logra calcular su magia, por lo que Rain se da cuenta de que Mash no puede utilizar magia. Nuestro prota trata de ocultarlo, pero no lo hace muy bien, así que Rain lo deja irse, por lo que Mash sigue su camino para enfrentar a Abel. Seguimos con Mash, el cual por fin logra encontrar a Abel. Este se sorprende bastante, pues no pensó que Mash podía acabar con Abyss, pero allí se encontraba frente a él, por lo que el líder de Magia Lupus empieza con su monólogo de eliminar a todos los inútiles y a las personas sin magia. Mash se siente ofendido y le explica que él quería ser su amigo, pero si ese es su pensamiento no podrán serlo, por lo que empieza la pelea. Abel empieza a atacar con sus marionetas, pero Mash las acaba todas utilizando la cabeza de una de las marionetas como si jugara bolos. Abel manda más marionetas a atacar a Mash, pero este de un solo golpe las destruye. Y aparte utiliza el discurso de Abel en su contra, pues este dice que los genes superiores deben gobernar el mundo, por lo que si Mash lo derrota significará que los genes de Abel no son superiores. Abel se enfurece por esto y utiliza a Finn como marioneta para enfrentarse a Mash, por lo que nuestro prota no puede defenderse, pero logra destruir los hilos que controlan a Finn con la moneda de oro que tenía. Mash logra acertarle un golpe en la cara a Abel, pero este utiliza un hechizo para convertirlo en marioneta y procede a quitarle la moneda de oro, pero lo que le quita es un panecillo que tenía Mash guardado, y esto es lo que salva a nuestro prota, pues gracias a un reflejo automático por defender su panecillo logra disipar el hechizo de Abel. Abel se sorprende mucho por esto, pero sigue sin darse por vencido, por lo que utiliza su Second para transformar a Mash en una de sus marionetas de una vez por todas. Pero el prota logra acabar con el hechizo de un solo golpe, y al final acaba con Abel con un Taijutsu al estilo de Rock Lee. A pesar de haber sido vencido, Abel sigue creyendo que los inútiles deben ser eliminados, pues su mamá fue desvivida por una persona a la cual estaba alimentando, pero acepta que Mash fue superior, por lo que libera a todos los estudiantes incluyendo a Lemon. Nuestro prota queda más tranquilo al saber que Abel empezó todo esto por su madre, por lo que está convencido de que no es una mala persona. Todos los chicos se reúnen nuevamente y empiezan a celebrar, pero se dan cuenta de que Lance no se encontraba allí, por lo que saltamos de escena y vemos que Rain se encontró a Lance, pero este se da cuenta de que ese no era él, sino que se trataba de uno de los infiltrados de Innocent Zero. Así que trata de detenerlo, pues su objetivo es acabar con Abel, pues ya no lo necesita. Pero cuando lo va a perseguir es frenado por otro integrante de Innocent Zero, el cual se llama John Pierre, un criminal muy buscado. Volvemos con los chicos, que siguen celebrando su victoria en contra de Abel. Mash dice que tiene que ir al baño, así que se va, pero en ese momento llega el miembro de Innocent Zero que se estaba haciendo pasar por Lance, y obliga a Abel a desvivirse él mismo. Mash regresa con una tabla llena de panecillos que al estornudar los lanza hacia el miembro de Innocent Zero, el cual se siente insultado, pero cuando quiere atacarlo se da cuenta que es Mash a quien estaban buscando, por lo que primero quiere acabar con Abel, pero en el momento que quiere lanzar su ataque, Abyss se interpone y recibe el ataque por su líder. Mash al ver esto le entrega un pañuelo mágico que Rain le había dado para que curara sus heridas, y luego de esto se enfrenta al miembro de Innocent Zero, pero por primera vez vemos a nuestro prota siendo castigado por los ataques de su contrincante. Mash se mantiene firme ante los ataques, pero es gracias a Abel que logra acercarse a su contrincante y darle un golpe en la cara. Pero el infiltrado se confía y le dice que ataque, pues tiene un espejo mágico que devuelve cualquier magia que lo toque. Pero Mash, al no tener magia, destruye el espejo y le devuelve a dar otro golpe, por lo que se le activa una marca en la mano a este, y termina de confirmar que Mash es a quien busca, por lo que se despide y se va a través de una grieta espaciotemporal que se abre detrás de él. Al irse por fin da su nombre, el cual es Cell. La pelea se termina y Abel se lleva a Abyss a la enfermería para que le sanen las heridas. Los chicos empiezan a reclamarle a Mash, pues podrían expulsarlo si descubren que este no puede utilizar magia. En ese momento uno de los estudiantes que fue salvado recupera la conciencia y escucha todo, por lo que dice que se lo dirá a los altos cargos de la escuela. Y así fue como descubrieron que Mash no puede utilizar magia. Y también es como termina esta primera temporada. ¿Qué pasará con Mash luego de esto? ¿Será expulsado o lo volverán a perdonar?
Pues eso lo sabremos en la segunda temporada. Si quieren que las traiga pronto, ya saben, dejen su like, dejen sus comentarios y suscríbanse. Los quiero mucho, chicos. Luego de los acontecimientos de la temporada anterior, un estudiante se enfrenta a Mash y le dice que sabe que él no puede utilizar magia. Mash, como siempre, intenta negarlo, pero se le empieza a fundir el cerebro, tanto que le empieza a salir humo de sus orejas. En ese momento llega Lance y estampa al estudiante contra el suelo. Este le reclama, pero no le prestan atención y se marchan. En la siguiente escena vemos que los chicos están festejando una fiesta junto al grupo de Magia Lupus, los cuales ahora serán sus nuevos amigos. En esta fiesta nos muestran tres cosas: que Abel consiguió su tercera marca gracias a Innocent Zero, que Mash ahora es el objetivo de este mismo y que el pobre de Abyss no puede estar cerca de una mujer porque le da complejo de maestro de Orochi. La fiesta es interrumpida dos veces. La primera interrupción fue dada por el estudiante anterior, que está buscando pruebas de que Mash no tiene magia, pero huye despavorido al ver a Abyss y a Abel. La segunda fue por una lechuza que rompe una ventana para dejar una carta dirigida a Mash, en donde básicamente lo citan para un juicio por haber ocultado su falta de magia. Ya en el juicio, el juez, el cual es este pelado de aquí, le explica que él y toda la gente sin magia son imperfecciones en el mundo perfecto creado por Dios, por lo que la misión de los elegidos de Dios es eliminar a las personas como él. A lo que Mash le dice que no todo en el mundo debe ser perfecto, pero el juez no puede aceptar esto, a lo que aparece este rubio de aquí, el cual es un iluminado divino llamado Ryo Granz y tiene bajo su cargo la guardia divina. Este dice que nada de eso importa, pero que el mundo se rige por una lógica y reglas, y que si Mash quiere ser tomado en cuenta y cambiar las reglas, tendrá que sobreponerse por encima de las actuales, por lo que hace aparecer una vela y le dice que la debe encender. Mash utiliza la varita y la empieza a frotar contra el suelo, haciendo que la fricción genere fuego, pudiendo encender la vela. Nuestro prota piensa que con eso ya está todo solucionado y quiere irse. En ese momento aparecen los demás iluminados divinos, los cuales fueron llamados por el director, quienes son Renatus Revol, el encargado del cementerio mágico, Surara Haleston, la gestora de las investigaciones mágicas, Caldo Gehenna, gestor de talentos mágicos, Agito Tyron, gestor de los animales mágicos, Sofina Brivia, gestora de los textos prohibidos, y por último, Orter Maddle, el encargado de la gestión del poder mágico. Los iluminados divinos dictan la sentencia de Mash, la cual es que debe ser ejecutado por haber ocultado su falta de magia al mundo. Pero ese momento es interrumpido por el juez, quien fue parasitado por Innocent Zero, el cual lo utiliza para ponerse en contra del dictamen dado por los iluminados, diciendo que Mash les pertenece a ellos y también declarando que irán en contra del Ministerio Mágico. El rubio quiere salvarle la vida al juez, ya que este parásito que le colocaron va drenando su maná, aunque si es removido pasará a atacar a quien lo removió, por lo que mientras discutían quién se iba a sacrificar, Mash lo arranca sin preocuparse por nada. No obstante, el parásito intenta entrar a su cuerpo por la boca, pero nuestro prota utiliza su lengua para atarlo como un globo. De esta forma, Mash le demuestra a los iluminados divinos que es fuerte. Además, le salvó la vida al juez, a pesar de que este quería ejecutarlo, pero ni gracias a esto los iluminados cambian de parecer, por lo que querían ejecutarlo allí mismo. Pero Ryo no es el único que se opone a esto, ya que aparece el director junto a Rain interrumpiendo la ejecución. Estos dos le piden a los iluminados divinos que le den más tiempo a Mash, ya que este puede ser de mucha ayuda en contra de Innocent Zero, porque gracias a los acontecimientos anteriores se dieron cuenta de que este tiene una fijación en Mash. Los iluminados divinos siguen sin estar de acuerdo y quieren proseguir con la ejecución. Sin embargo, el juez, al haber sido salvado por Mash, intercede por este, pidiendo que le den más tiempo para que pueda demostrar lo que vale. Los iluminados aceptan, aunque colocan unas condiciones. Mash será utilizado como cebo para atraer a Innocent Zero, y además deberá convertirse en iluminado divino, para así demostrar que puede hacerle frente al villano. De lo contrario, será ejecutado como se tenía planeado. Mash agradece la decisión, pero dice que eso no será suficiente para poder vivir en paz. Así que después de convertirse en iluminado divino, se enfrentará a Innocent Zero y le dará una paliza. Con esto suelta un golpe al piso que hace temblar hasta la guarida del villano. Luego de eso, Mash le cuenta a sus amigos para que estén al tanto de la situación, a lo que Doc les dice que para relajarse deberían salir a divertirse. Así que los chicos quedan en verse en la ciudad. El primero a llegar es Finn, el cual es el único que no destaca, ya que Doc llega vistiendo una armadura gigante, Mash llega entrenando y Lance llega con una franela de su hermana que se mueve y habla. Seguidamente juegan al tiro al blanco con los mocos congelados de unos koalas y van a una tienda de varitas mágicas. En la tienda, Mash encuentra una varita tan pesada que nadie ha podido levantar, y según la leyenda,
leyenda, debajo de esa varita está una fuente de agua élfica que sería de mucha ayuda para fabricar varitas muy poderosas. Mash la levanta, y como la leyenda resultó ser cierta, el tendero deja que se lleve la varita gratis. En la siguiente escena vemos que Tom y Lemon se unen al grupo, así que todos juntos pasan la tarde comiendo y comprando de ropa. En fin, se divierten mucho, tanto que Mash les agradece y dice que deberían hacerlo más seguido, pues él nunca había tenido amigos antes. Saltamos escena y vemos que los chicos están ansiosos porque ya se acerca el examen para Iluminado Divino. Normalmente se necesitarían 5 monedas de oro para poder participar. Sin embargo, debido a los acontecimientos con Inocencero, el examen se adelantó y las monedas fueron reducidas a 3. Por eso los chicos tienen suficientes como para que participen. Pero antes del examen, Mash quiere visitar a su abuelo. Por otro lado, vemos que Orter se reunió con la prefecta de Orca, Margaret Macaron. Les explico, los prefectos son los magos más poderosos de las casas. Así como Abel era de Lan y Rain de Adler, Margaret es la de Orca. Orter le pide a Margaret que elimine a Mash, aunque a esta no le apetece, pues lo único que busca son los placeres de la vida. Entonces Orter le explica que Mash logró derrotar a Abel sin usar magia, lo que la hace entrar en éxtasis y acepta la petición. Volvemos con Mash y vemos que los chicos también lo acompañaron a visitar a su abuelo. Aquí el viejo se emociona muchísimo, ya que pensó que el prota nunca podría tener amigos. Aparte de ser sus amigos, los chicos se presentan como su rival, su futura esposa y un obsesionado por su hermanita. Gracias a esto se da cuenta que los amigos de Mash son iguales de especiales que su nieto. Aún a pesar de esto se siente muy agradecido y espera que esa felicidad se pueda extender por mucho tiempo. Los chicos por su parte deciden jugar un juego de mesa. Y por otro lado vemos que Margaret iba hacia allí, pero que fue interceptada por Rain. Volvemos con los chicos, los cuales empezaron su partida de juego de mesa. Al parecer, este juego puede aludir al futuro de sus jugadores. Debido a esto, a Doc le salió que una bruja lo iba a seducir y le iba a quitar una fortuna. A Lemon, por controlar a su novio, la meterían en la cárcel. A Lance, que su hermanita conseguiría novio, y a Mash, que descubren que no tiene magia, y por eso lo ejecutan. A Finn es el único que le toca un futuro normal, pues solo le entrega un objeto perdido a la policía y le dan dinero a cambio. Luego del juego, Mash decide salir al bosque para comer tranquilamente un panecillo gigante. Y allí se encuentra el enfrentamiento entre Margaret y Rain, en donde vemos que Rain ha sido atrapado por unas notas musicales de la pelada, que explotarán si escuchan un hechizo del contrincante. También nos muestran que Rain ha sido el mago más joven en conseguir una tercera línea, por lo que su poder está más allá de lo imaginable. Margaret cree que ya tiene atrapado a Rain, en consecuencia procede a atacar, pero lo que no sabe es que los magos de 3 líneas son capaces de invocar la verdadera forma de sus varitas. Rain invoca su varita, que resulta ser una lanza, y con un solo ataque deja un boquete gigante en el piso y hiere bastante a Margaret. Por ello decide huir para salvar la vida de sus ayudantes. Al día siguiente vemos que el examen para Iluminado Divino está por empezar, el cual se divide en 3 pasos. El primer paso es la búsqueda de monedas, el segundo sería la prueba de candidatos y por último debes ser elegido como Iluminado Divino en la prueba final. Así que estaremos viendo la segunda parte del examen. Vemos que participarán más estudiantes aparte de Mash, Lance, Doc y Finn. Por la casa Lang estarán participando More Tomato, Dolph Marks y LeBlanc. Por la casa Adler estarán Max Lang y Aorio Morris. Y por la casa Orca estarán Margaret Macaro, Pon Torrus y el más fachero de todos, Carpaccio Luo Yang. En el camino al estadio, Mash es interceptado por Orter, el cual le dice que él no debería existir en el mundo, y que mientras él exista se encargará de que su presencia no pueda ser aceptada en este. Mash contesta mostrando sus músculos, los cuales tienen nombres cada uno y le dan ánimo, y aparte le dice que acepta su reto, por lo que prosigue hasta el estadio, en donde apenas entra es abucheado por la multitud. Al estar todos los participantes en el estadio, le dan las pautas para la primera prueba, con la que se irán eliminando participantes. Esta primera prueba se trata de buscar una llave, la cual estará en un globo que solo puede ser explotado con magia, por lo que Finn piensa que será sencillo, pero la locutora del examen dice que estos globos estarán custodiados por unos carneros gigantes mutiladores. La prueba comienza y todos los chicos son transportados a lugares diferentes del recinto. El primero en ser alcanzado por uno de los carneros es LeBlanc, con el que nos explican que los carneros son inmunes a la magia, por lo que tendrán que buscar alternativas para enfrentar a sus perseguidores. Mash es perseguido por uno de los carneros. Obviamente utiliza su fuerza bruta para acabar con él, y de un solo golpe lo deja sin aire. Sin embargo, al ser fantasmas creados por magia, tienen una capacidad de regeneración altísima. Al ver que no puede acabarlo con fuerza física, decide huir y en el trayecto es ayudado por otro chico de la casa Adler, Max Lang, el cual lo vuelve muy pequeño gracias a su magia particular. Max le dice a Mash que hagan una tregua para poder superar la prueba. Luego de un tiempo logran dar con un globo,
pero no consiguen hacer que el globo explote, hasta que Mash tiene una grandiosa idea. Utilizando la magia de Max, vuelven más grande el globo, y Mash baila para crear un tornado y así inflar el globo hasta que explota. Max le cede la llave a Mash, pues este es amigo de Rain y dice que debe ayudarlo. Luego de esto, vemos que muchos de los chicos consiguieron sus llaves, a excepción de Finn, quien tuvo que ser ayudado por Doc. De vuelta en el estadio, vemos que solo falta un estudiante por completar la prueba. La puerta se abre y nos damos cuenta de que Max entra muy mal herido. Este se desmaya y desvela que el último clasificado es Carpaccio Luo Yang, quien fue el causante de las heridas de Max. Mash ve esto y le dice que se aleje de su amigo, si no tendrá que golpearlo. A lo que Carpaccio le dice que él puede hacer lo que le dé la gana, por lo que coge una copa con agua y se la lanza encima a Mash. Sin embargo, nuestro prota lo utiliza para prepararse un batido de proteína, pues debe alimentarse a sus horas. Carpaccio iba a empezar la pelea, pero es interrumpido, pues es hora de la segunda prueba. Para esta prueba, los 9 alumnos clasificados serán divididos en grupos de 3. Cada grupo tendrán unos cristales que deberán defender y buscar romper los de los otros equipos. Mash queda junto a Finn y a Doc, y Lance queda en un equipo diferente. Vemos que ni siquiera ha empezado la prueba y Mash junto a Doc ya rompieron sus cristales, quedando solamente el de Finn, por lo tanto deben protegerlo, aunque cuando inicia la prueba son enviados a lugares diferentes, quedando Finn sin protección alguna. Para mala suerte de Finn, la primera persona con la que se encuentra es Carpaccio, quien acaba de quebrar el cristal de uno de los integrantes del grupo de Lance. Finn trata de no llamar la atención del susodicho, aún así Carpaccio lo encuentra y le pide que le dé su cristal, porque un debilucho como él no debería estar allí. Finn no quiere entregar el cristal, porque si no eliminarían también a Mash, y allí nos muestran el poder de Carpaccio, el cual fue elegido por una de las 13 varitas maestras. Bueno, les cuento, en el mundo mágico existen 13 varitas que existen desde la era antigua. Estas, aparte de dotar de mucho poder a su portador, también les otorgan una bendición especial. En el caso de Carpaccio, este tiene una diosa la cual transfiere sus heridas al contrincante y las regenera inmediatamente. Por ende, se vuelve casi invencible. Finn intenta escapar. Pese a esto, Carpaccio lo logra alcanzar y cuando casi lo desvive, ya que iba a cortarse el cuello, Mash logra llegar a la pelea y estrella la cabeza de Carpaccio contra la pared. Pero gracias a su magia le devuelve el daño. Aunque Mash no se da por vencido y sigue atacándolo consecutivamente hasta que logra dañar a la diosa, pues su capacidad de absorber daño tiene un límite. Esto solo hace que la diosa se enfurezca y empiece a atacar con más ferocidad a Mash. Nuestro prota utiliza su varita y la moldea para crear una raqueta de tenis y junto a una piedra empieza a atacar la cara de la diosa hasta romperla, dejando vulnerable a Carpaccio y así le da un golpe en la cabeza que por fin le muestra a este lo que significa el dolor. Gracias a que Mash logró acabar con Carpaccio y Margaret derrotó fácilmente a los otros 2 integrantes de su equipo, la prueba acaba y el grupo de nuestros protas logran avanzar, no sin antes ser visitado por Caldo, uno de los iluminados divinos que conocimos al principio de la temporada. Este no cree que Mash tenga el talento o el poder para convertirse en iluminado, aunque le da la oportunidad de cambiar su opinión si le logra ganar en el juego de Mira pa' allá, el cual consiste en que Caldo señalará hacia un lado y Mash no deberá ver al mismo lado. En este caso el juego vendrá con ataques sorpresas por parte del iluminado divino, para hacer que nuestro prota pierda. Mash logra ganar 2 de 3, ya que en la última apareció una lechuza que le robó un panecillo haciéndolo perder. Aún así, Caldo se logra dar cuenta de lo poderoso que es el prota, por lo que le dice que esa última no lo contará y tomará los resultados como un empate. Luego del juego y un breve descanso, Mash se encamina hacia la próxima prueba, la cual consiste en un enfrentamiento 1 contra 1, y su contrincante se trata de Margaret, así que por fin veremos este enfrentamiento. Pero antes de la pelea, los dos deciden comer algo. Mash come uno de sus panecillos y Margaret se come un camarón frito con salsa tártara. Luego de la comida, empieza el duelo. Margaret empieza expandiendo su poder y lanzando un ataque básico, el cual nuestro prota iba a bolear como ha hecho anteriormente. En este caso el ataque era muy fuerte, así que casi termina estrellado contra la pared del coliseo. Aún así lo logra esquivar y aparece detrás de Margaret, elevándola hasta el cielo y estrellándola contra el piso. Por esto los otros magos piensan que Margaret ya fue derrotada. Sin embargo, esta se levanta sin ningún daño, diciéndole a Mash que todavía no se ha divertido lo suficiente. La pelea prosigue con Margaret atacando sin parar a Mash. El prota logra esquivar casi todos sus ataques con su velocidad, pero cuando la pelada empieza a usar sus verdaderos hechizos, Mash no los puede esquivar, ya que estos se basan en sonido y lo dañan desde su interior. Margaret invoca unos instrumentos musicales. Estos serían el ataque final para acabar con Mash, pero nuestro prota logra esconderse en el suelo y excava hasta donde se encuentra la pelada y la entierra, dejándola en la posición perfecta para darle una patada en la cara. Luego de patearla, la deja en el piso y empieza a golpearla. Sin embargo, Margaret no recibe daño. Esta se excita tanto con la batalla que invoca su hechizo de transformación y muestra su verdadera forma, la cual es la
de un niño con cabello y libera su verdadero poder mágico. Solo así puede moverse a la velocidad del sonido, chasqueando sus dedos, por lo que empieza a arrinconar a nuestro prota acertando cada uno de sus golpes. Mash logra darle la vuelta a la batalla adaptándose a la velocidad de Margaret y haciendo que no pueda chasquear sus dedos logra derribarla. Esto solo hace que Margaret utilice su hechizo más poderoso mostrado hasta ahora, invocando una campana gigante que sonará en un minuto y noqueará a todo aquel que la escuche. La única forma de acabar con el hechizo es quitarle la varita a Margaret. Luego de una batalla ardua de velocidad, Mash logra alcanzar a Makarov y destruye su varita. Debido a esto se convierte en el ganador del combate. Justo antes de tener tiempo de celebrar su triunfo, de una ruptura en el cielo aparece el mismísimo Innocent Zero con la intención de buscar a Mash y utiliza un hechizo con el que congela el tiempo para muchos de los magos que estaban allí, acercándose a nuestro prota y diciéndole que estaba muy preocupado porque su hijo no aparecía, así que nos queda claro el porqué de la fijación del villano en este. Pero antes de que Innocent se pueda llevar a Mash, el director aparece frente de él y le dice que no permitirá que se lleven al prota o que lastime a alguno de sus estudiantes. Uno de los que acompaña a Innocent quiere atacar al director, aunque este solo con verlo casi se hace en los pantalones, por lo que el villano le pide que no sea tan brusco con sus compañeros, y luego de no aceptar lo que quiere Innocent, el director empieza la pelea. Aún así, el villano no jugará limpio, por lo que invoca unas criaturas para que ataquen a los estudiantes. El director utiliza su magia para quitar el hechizo de parálisis de Mash, Lance, Doc, Margaret y los dos iluminados divinos que se encontraron allí. Luego de eso, se lleva a Innocent a un lugar alejado para combatir con él. Los chicos combaten con fuerza, no obstante, los lacayos no dejan de aparecer, y además, Selwar utiliza un hechizo que invoca una gran esfera de metal que explotará dañando a muchos de los que estén cerca de allí. Por lo tanto, le dicen a Mash que él es el único que puede derrotarlo, así que se dirige hacia allí. Luego de que Mash se va, Doc se enfrenta con uno de los prisioneros liberados por Innocent, el cual tiene el poder de convertir a sus rivales en bebés, y al ser convertido tiene que buscar a Lance para que lo proteja, aunque este también es convertido en un bebé, por lo que el enemigo cree que ya ganó, ya que al convertir a la gente en bebés, su magia es restringida en gran cantidad. A pesar de esto, Lance logra vencerlo. Volviendo con el director e Innocent Zero, nos cuentan que estos ya se conocían desde antes, pues habían sido discípulos de un mago antiguo, Adam, un mago lo suficientemente poderoso como para sentar las bases de lo que ahora es la sociedad mágica. Este mago en su época fue el creador de una forma de pensamiento llamada Noblesse Oblige, la cual significa que los fuertes deben proteger a los débiles, y esto se lo inculcó a sus mejores 3 discípulos. Pero al parecer Innocent no se interesó por esto, ya que ahora se ha convertido en un mago codicioso y sin límites, tanto que ha aprendido hechizos prohibidos. La pelea de Mash y Cell siguen con normalidad. Esta vez, a diferencia de la primera pelea que tuvieron, Mash puede seguir el paso de los hechizos de Cell y hasta puede esquivarlos. Es más, los utiliza de plataforma para caminar y darle un puñetazo en la cara, haciendo que Cell se pregunte cómo ha podido mejorar tanto en tan poco tiempo. De vuelta con Innocent Zero, vemos que este utilizó un hechizo prohibido para traer de vuelta el cuerpo de su antiguo maestro para que uno de sus súbditos lo controle. Si bien el cuerpo mantenía todo su poder mágico del pasado, el director superó por mucho la experiencia que tenía el marionetista al controlar el cuerpo de su maestro, así que al final solo le bastó un hechizo para acabar tanto con su difunto tutor como con el súbdito de su antiguo compañero. Luego de hacerlo, le dice a Innocent que es hora de que lo enfrente. Proseguimos con el enfrentamiento de Mash y Cell. Este le explica a nuestro prota que su existencia solo se debe a que Innocent Zero lo creó para en algún momento absorberlo y así convertirse en un ser inmortal, lo que deprime un poco a Mash, pero igualmente sigue con la pelea, obligando a Cell a utilizar su tercera línea y sacar la verdadera forma de su varita, la cual consiste en 4 hojas que cortan cualquier cosa que toquen, además de que persiguen a nuestro prota donde sea que se mueva. Por eso sale huyendo y le da la vuelta a la arena caminando por el agua, para llegarle por la espalda a Cell y con una llave hacerle perder el conocimiento, salvando a sus compañeros de la gran bola de pinchos que estaba en el cielo. Luego de la pelea, Mash procedió a cargar energías comiendo panecillos, para luego irse a buscar la pelea del director e Innocent Zero y ayudarlo. Mientras los iluminados junto a Doc, Lance y Margaret se quedaron cuidando a los estudiantes a pesar de que ya habían acabado con todos los engendros creados por el jefe de los villanos. Y por fin la pelea entre el director e Innocent Zero empieza. A pesar de la fuerza innegable de Wahlberg, el villano logra esquivar todos y cada uno de los ataques del director, además de haber envejecido la mitad de su cuerpo hasta el punto de que ya no lo puede utilizar, y en un segundo ataque le destroza uno de sus brazos. A pesar de tener destrozado la mitad del cuerpo, Wahlberg invoca a Urano, el dios que habita en su varita,
aprisionando a Innocent en un espacio creado y controlado por él, en donde puede utilizar su magia sin restricción alguna, y además puede cortar cualquier hechizo que utilice su contrincante. Innocent utiliza su magia para paralizar el tiempo del director y herirlo de muerte. A pesar de los esfuerzos del villano, el hechizo de final de Wahlberg sigue ejecutándose, el cual acabará con todo lo que esté dentro del espacio que creó anteriormente. El hechizo logra verse a kilómetros de distancia. Lastimosamente, a pesar de los esfuerzos del director, Innocent logra salir ileso de su ataque, pero en el momento en que iba a ejecutar a Wahlberg, nuestro prota logra llegar a salvarlo conectando una patada en la cara del villano. ¿Cómo logra mantenerse nuestro prota a la altura que se encuentran los dos magos? Pues obviamente pataleando con mucha fuerza. El director le pide a Mash que se vaya, pues es a él a quien está buscando Innocent. Mash no le hace caso e Innocent le dice que se lo llevará con él, pero primero le roba la magia a Wahlberg y luego de hacerlo se enfrenta con nuestro prota. Sin embargo, al no estar acostumbrado a tener tanta magia dentro de él, su cuerpo se desestabiliza, por lo que después de intentar acabar con Wahlberg una vez más y no lograrlo, opta por irse, no sin antes utilizar un hechizo para combinar a todas las criaturas que habían derrotado los chicos en una criatura gigante, la cual se dirige a acabar con el coliseo y con los estudiantes que estaban allí adentro. Nuestro prota, luego de ver que el director fue salvado por Grants, se dirigió a enfrentarse a la criatura gigante, a la vez que la detención temporal de Innocent se dispersa y el pánico toma el control de los estudiantes. Los protas sin falta toman el liderazgo y tratan de evacuar a los estudiantes, pero el coliseo se encontraba rodeado de barreras mágicas para impedir la salida. Justo en el momento en que la criatura va a atacar, llega nuestro prota y le toma sus cadenas, empezando a jalar al monstruo. A pesar de su fuerza descomunal, no puede ganarle, pero luego de que los estudiantes y sus amigos le dieran ánimos, el prota logra levantarlo y lanzarlo hacia las montañas, acabando con la criatura y salvando la vida de todos sus compañeros. Al pasar los días, nos cuentan que la noticia del ataque de Innocent Zero se dio a conocer a todo el reino mágico, diciendo que los iluminados divinos fueron los que se encargaron de repeler el ataque y Mash toma esta noticia de la mejor forma que sabe, yéndose a la playa junto a sus amigos. Ya en la playa, el director Wahlberg, el cual logró sobrevivir aunque con heridas bastante graves, les cuenta a los chicos que a partir de ahora vendrán las peleas más difíciles para ellos. Si quieren que Mash logre vivir en paz, tendrán que acabar con Innocent Zero y los 5 hermanos de nuestro prota, los cuales, según el director, son igual o más fuertes que él. A lo que Mash contesta que no importa, pues él tiene a los músculos de su lado, y los músculos siempre ganan. Aparte de que él se graduará de la Academia de Magia, y no solo lo hará, sino que se convertirá en iluminado divino. Los chicos le dicen que pronto serán los exámenes finales, lo cual preocupa mucho a Mash, pero estos lo dicen que no se preocupe, que ellos lo ayudarán. Al volver a la academia, los chicos intentan explicarle todo lo que debe estudiar, aunque al ser demasiado para él se sobrecalienta y huye. Sin embargo, Finn no se da por vencido, por lo que va detrás de él y lo convence de seguir estudiando, pues su objetivo es que todos logren graduarse juntos. Por ende, Mash vuelve y les pide perdón a todos los chicos. Luego de mucho tiempo estudiando, Mash hace los exámenes y a pesar de que no fue el mejor, logró aprobarlos y pasar al siguiente año. Pero no todo puede ser color de rosa, ya que en ese momento llega Tom, quien les dice a los chicos que alguien filtró la condición de Mash y la gente viene en horda hacia la academia para enfrentarlo y pedir su dimisión de su objetivo de convertirse en iluminado divino. Los chicos intentan defenderlo, aún así nadie le hace caso, además de que le lanzan una piedra a Lemon, lo cual hace que Mash salga y se enfrenta a la gente. A pesar de todo, tuvo que llegar el director a calmar la situación y le explica a Mash que debe lograr su objetivo cueste lo que cueste, pues si no lo hace, no solo lo ejecutarán a él, sino que sus amigos, los cuales lo han apoyado, serán afectados y repudiados por la sociedad. Y esta temporada termina con Mash diciéndonos que se enfrentará a cualquier cosa que venga en su futuro a puño limpio. ¿Cómo se enfrentará Mash a todos los obstáculos? ¿Qué poderes tendrán sus hermanos? ¿Logrará convertirse en iluminado divino? Pues nos tocará esperar para saberlo, pues hasta el momento todavía no se ha dado una confirmación de una tercera temporada, y mucho menos alguna fecha. Aunque basándome en lo popular que fue esta segunda temporada, podemos estar casi seguros que una próxima temporada llegará pronto. Muchas gracias por todo su apoyo, chicos. Ya saben, denle like, compartan, comenten, suscríbanse, todo lo que puedan. En verdad me dan un gran apoyo con eso. Los quiero mucho y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.